Jonás capítulo 3 versículo 4 es lo que vamos a leer el día de hoy. Sin embargo, vamos a considerar todo este capítulo número 3. Y si usted ya lo tiene, le voy a invitar a que esté sobre sus pies. Hemos tenido un tiempo muy lindo en la alabanza, en el tiempo de ministración, y nos hemos deleitado en la presencia del Señor. Reitero, si usted ya lo tiene, póngase en pie, y si no es así, de todas formas le invito a que esté sobre sus pies un momento y que sea la iglesia quien nos ayude a leer Jonás capítulo 3 versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que sigas llenando nuestro corazón de esa grata presencia, que sigas bendiciendo y dirigiendo nuestros pasos, que podamos seguir disfrutando todo lo que has hecho mientras cantábamos y mientras te buscábamos en unidad. Creemos con una convicción clara en nuestro corazón que tú estás aquí moviéndote a favor de nuestras vidas, que si el día de hoy alguien viene con cargas, con necesidades, que si alguien hoy viene, Señor, triste, sea tu Espíritu quien ponga en sus corazones el ánimo necesario, traiga libertad a sus vidas y tú seas glorificado en medio de la obra tan hermosa que haces y creo harás en la vida de los que te buscan el día de hoy. Te rogamos que haya libertad como la hemos experimentado durante este tiempo de búsqueda a ti, y que esta tu palabra, Señor, sea sobre el corazón y la vida una gran bendición como siempre lo ha sido. Tu palabra es santa ya y queremos ser santificados en ella. Te venimos a buscar y venimos a recibir de ti, pero también venimos a darte lo mejor de nuestras vidas. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar por un momento, si es tan amable. No es nada fácil, queridos hermanos, poder cumplir y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. La gran mayoría de los que nos vemos frente a los caminos que Dios nos ha trazado, comenzamos a preguntarnos o a veces hasta cuestionarnos cuán a menudo el ser humano dice si la voluntad de Dios para su vida se está cumpliendo. Pero la pregunta más específica es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y seguramente más de uno, no son pocos los que se han cuestionado de esta manera. La Biblia es muy clara al hablar acerca de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pensamos con sinceridad acerca de lo que Dios quiere, cuál es el plan que ha trazado para nuestra vida, podemos ser confrontados con una realidad que muchas veces no nos va a gustar. Pero debemos aceptar que el plan de Dios siempre será un plan mejor que el del hombre. El plan de Dios siempre va más allá de lo que nosotros podemos idealizar. El plan de Dios siempre será certero. El plan de Dios para con nosotros siempre, hermanos, será bueno. Dios siempre buscará manifestarse en su carácter pleno. Y parte de ese carácter de Dios es la bondad. No podemos pasar por alto los dichos que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que realmente nos impulsa, iglesia, para buscar el designio del Eterno? Porque nos preguntamos de forma constante: ¿qué quiere Dios conmigo? Pero a veces, aún cuando conocemos el plan y la voluntad de Dios en nuestra vida, tendemos a alejarnos de Él y dejamos pasar la bendición de Dios. Hay quienes aquí mismo en la reunión tienen llamados de Dios. Dios les ha bendecido y les ha llamado. Y a lo largo del tiempo que ustedes han vivido como cristianos, como creyentes en el Señor, algo o alguien vino a poner un stop en sus vidas.
Pero la realidad es que Dios les ha hecho un llamado. El primer llamado que Dios nos hace es a la salvación. Y partiendo de ahí, todos somos salvos por fe, según Pablo dice en Efesios 2:8 y verso 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y no es por obras tampoco, para que alguien diga después, es por las cosas que yo he hecho y he logrado. Sino que es por un sacrificio en la cruz del Calvario que Cristo nos ha dado salvación. El primer llamado es a ser salvos y a ser santificados en la preciosa sangre. Por eso los himnólogos reiteradamente dicen: oh, preciosa sangre derramada en la cruz, una sangre que nos purifica, nos limpia de todo pecado. Y vemos también que el llamado de Dios es al servicio santo. Dios hace llamados claros y específicos a hombres y mujeres que se acercan y se rinden delante de Él. Hemos levantado las manos en señal de rendición, y mientras adorábamos lo hacíamos el día de hoy también, porque cuando levantamos las manos reconocemos que no podemos lograr las cosas si Él no está de nuestro lado. Si leemos, por ejemplo, en Eclesiastés, pudiésemos pensar que quien escribe ese libro de Eclesiastés es un filósofo, porque habla desde un enfoque meramente humano, intelectual, desde una perspectiva secular. Pero lo que en realidad el libro de Eclesiastés encierra es que la vida sin Dios no es nada. Que la vida sin Dios en el centro, hermanos, del corazón del hombre, no tiene sentido ni propósito alguno. Bendito sea el Señor, que Él está en el centro de su corazón. Podemos pensar en lo que el Salmo 103, verso 20 y 21 dice, y escuche con atención. Bendice al Señor vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Le servimos a Dios de una manera voluntaria, y sabemos que cuando estamos dentro del servicio de Dios, estamos dentro de la voluntad que Él ha trazado para cada uno de sus hijos. Pero no podemos tampoco dejar atrás las palabras del Salmo 143, 10, que afirma: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El salmista exclama y hace una petición clara delante de Dios, rogando que sea Él quien le enseñe a vivir y a cumplir la voluntad de Dios. No sé si tú alguna vez, quien estás escuchando el mensaje, te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Lo que encontramos en el versículo en cuestión, pero propiamente en todo el capítulo 3 del libro de Jonás, es el relato, hermanos, de un hombre que primero corrió ante la voluntad que Dios había establecido para su vida. Dios le dijo que tenía que ir a Nínive a predicar un mensaje de juicio sobre aquella nación. Vemos que Dios en el capítulo 2 del libro de Jonás tiene que enseñarle a través de una dura experiencia que cuando Él pone sus ojos sobre la vida de alguien, Él cumplirá su perfecta voluntad. Nadie puede detener la mano poderosa de Dios, ni la voluntad que Él ha trazado en la vida de una persona o en la vida de una nación completa. Encontramos entonces en el capítulo 3 la disposición de Jonás a obedecer y a someterse a la voluntad de Dios. Meramente en palabras más coloquiales, encontramos a un Jonás dispuesto a cumplir el llamado que Dios le había encomendado. Vemos a un hombre dispuesto a sujetarse a las palabras que el Eterno estaba diciéndole y le estaba entregando.
para su vida, pero propiamente para la nación de Nínive. Cuán importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Cuán importante es aprender a aceptar la voluntad de Dios. Pero sobre todo es más importante vivir sujetos a esa voluntad. Porque Dios, hermano, siempre triunfará por sobre todas las cosas. Encontramos entonces sobre el sometimiento a la voluntad de Dios en la vida de Jonás, aspectos importantes que yo quiero resaltar el día de hoy. Hablaré de 3 de ellos. El primero es sobre el ministerio en la vida de Jonás. El segundo es sobre la respuesta que el pueblo ninivita da hacia el mensaje que Jonás transmite. Y finalmente la respuesta de Dios al mirar el arrepentimiento de toda una nación. Comenzaremos hablando acerca de este importante llamado en la vida de Jonás. Encontramos que, hermano mío, en la redacción del pasaje hay un énfasis muy evidente en que Dios le está diciendo a Jonás: borrón y cuenta nueva. Lo que Dios está haciendo es llamar a Jonás para cumplir una misión y un trabajo de la obra misionera. Jonás es el único profeta del Antiguo Testamento que va a tierra extranjera. Es el único hombre que tiene que llevar el mensaje del evangelio entre el pueblo gentil. Y bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no desecha a los que vienen delante de Él. Nosotros somos gentiles, paganos, quienes fueron, hermanos, expuestos al mensaje de salvación de Cristo Jesús. La Biblia dice que a los suyos el Señor vino, pero los suyos no le aceptaron ni le recibieron. Pero aquellos que tuvieron la disposición de obedecer, de aceptar y de someterse a Dios, quienes decidieron entregar su vida y su corazón a Él, los gentiles, el pueblo que el Señor, hermano mío, aceptó, o sea, usted y yo, pudimos entonces ocupar el alto privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y somos hechos hijos de Dios. Vemos en esta porción de la Biblia la abundante gracia de Dios derramada, hermano, sobre la vida de Jonás. Y encontramos que la gracia no tiene límites. La gracia va más allá de las fronteras humanas. No hay barrera que pueda ser tan alta que detenga la gracia de Dios. El llamado de Jonás es un llamado eminentemente misionero. Dios llama a Jonás para que el evangelio, hermanos, que él iba a predicar, o el mensaje que él iba a compartir, se pudiera transmitir entre una nación distinta al pueblo de Israel. La porción del capítulo 3 nos muestra también el segundo llamado que Dios le hace a Jonás. Jonás, no siendo merecedor, no siendo alguien que al primer llamado de Dios cumplió con lo que Él estaba estableciendo, vemos que al hacer Dios un segundo llamado, Él no tenía necesidad de eso. Dios no tenía por qué llamar a un hombre. No estaba obligado el Señor a decirle a Jonás, aquel que se había revelado ante la primera instrucción que Dios le había dado, a volverlo a llamar para llevar el mensaje a Nínive. Pero no es por merecimiento que tenemos las cosas. Y principalmente cuando hablamos de lo espiritual, no se trata de cuánto hemos hecho o cuánto hemos dejado de hacer. La gracia de Dios, hermanos, es así. La gracia de Dios es un regalo abundante que Él nos da por la naturaleza misma que representa su grandeza. Dios, hermano, en su infinita bondad y en su infinita gracia, hizo un nuevo llamado a Jonás. Se olvidó Dios de lo anterior. La Biblia nos señala que los pecados del hombre son, hermanos, borrados y son sepultados en las profundidades del mar. No siendo la obligación de Dios decirle a Jonás que cumpla con esta comisión y que nuevamente sea reinstalado para la comisión, Dios lo hace. Y pensando un poco en esto, deberíamos preguntarnos: ¿cuántos de los que hoy nos hemos reunido muchas veces desistimos ante el llamado
que Dios nos hizo a través de hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Somos resultado de muchas oraciones. Somos también el fruto de la predicación de personas que no desistieron, hermanos, y se empeñaron y perseveraron, queriendo y teniendo un gran deseo de que un día estuviéramos a los pies de Cristo. Somos eternamente deudores con Dios, pero también con un gran grupo de hermanos o amigos o familiares cercanos, por lo que hoy somos al estar en la presencia de Dios. No de buenas a primeras, ni de la noche a la mañana aceptamos el mensaje, y lo hablo en una generalidad. Es muy extraño, o son algunos casos de aquellos que escuchan el mensaje e inmediatamente vienen a los pies del Señor. Tuvimos que pasar experiencias de diferente índole. Dios nos tuvo que llevar hasta vientres de peces, pero desde allá clamamos al Señor y reconocimos que Él salva, que la salvación proviene de Jehová, que Él es el que nos puede liberar, el que puede rescatar del hoyo nuestra vida, el que puede hacer las cosas que nadie más podría lograr. Un llamado en la vida de Jonás tan similar al que Dios nos hizo para el servicio y para la salvación. Hay muchos también que han sido llamados para el servicio en la obra, pero que se han rehusado por diferentes causas. Hay una serie de excusas en nuestra boca. ¿Y sabe qué es lo triste? Que en muchos de los casos vivimos de recuerdos. Vivimos pensando en lo que hacíamos en la plenitud de nuestra vida. Pero en Dios las cosas se renuevan. El llamado de Dios, hermanos, es permanente. No es lo que tú hacías. Si tú predicabas hace algunos años, si tú enseñabas, si tú evangelizabas, si tú orabas con mayor intensidad, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios puede hacer en el presente con tu vida y con el llamado que está en ti. Los llamados de Dios son irrevocables. Los llamados de Dios son permanentes. Pero las justificaciones de los hombres son tan a menudo, hermanos, destructivas, que comenzamos a abortar el llamado que Dios nos ha dado. Esta misma iglesia está llena de grandes talentos y de dones que necesitan estar puestos al servicio de Dios y que se deben plasmar en el servicio de los hombres también. A través de tu oración, de tus manos, de tu palabra, de tu enseñanza, Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer maravillas, pero necesitamos disposición y disponibilidad para cumplir la misión que Dios nos ha encargado. No es exclusivo el llamado para algunos cuantos. Podemos servir a Dios desde diferentes puntos. Debemos saber entonces, hermanos, que cuando Dios nos llama y nos rehusamos al llamado que Él nos ha hecho, es algo que lastima el corazón de Dios, pero es algo también que nos lastima muy en lo profundo de nuestro ser. Pero vean lo que Oseas 11:4 nos dice y nos recuerda: que con cuerdas de amor fuimos llamados. Oseas 11:4 dice: con cuerdas de amor te llamé. Hay personas que a lo largo de su vida o creyentes, hermanos en la fe, han tirado la toalla a medio camino. Han tirado la borda del llamado al servicio que Dios les ha hecho. La tarea de la obra evangelizadora y principalmente el trabajo que Dios ya ha llamado a los hombres a las misiones del mundo, o a las misiones locales, o a las misiones, hermanos, en las etnias de los diferentes países del mundo. Son llamados que muchas veces nos llevan a ver testimonios tristes de hombres que abandonan el camino que Dios ha trazado para sus vidas. Pero sin lugar a dudas, debemos reconocer que el segundo llamado de Jonás es una clara muestra de esas cuerdas de amor que Dios manifestó sobre la vida de este profeta misionero,
quien llevó el mensaje hasta la tierra extranjera de Nínive. Las cuerdas de amor de Dios se extendieron en cierto momento. Son esas mismas cuerdas de amor que se han extendido a favor de los que hoy estamos en esta reunión. Tenga la seguridad que muchos no estuviéramos aquí, que probablemente algunos estuviéramos en prisión, tuviésemos tal vez hasta ya muertos por el exceso y por la vida tan desenfrenada que probablemente llevábamos. Pero fueron esas cuerdas del Señor que nos han sostenido hasta el día de hoy. Y si hoy tenemos vida, es para cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para cada uno. Pero ¿cuál es esa voluntad? Dentro de la Escritura encontramos que parte de la voluntad de Dios es que aprendamos a vivir siendo agradecidos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le recuerda que debemos agradecer a Dios sabiendo que tenemos sustento y comida, y eso debe producir contentamiento en nuestro corazón. Si alguien se siente triste, Pablo le recuerda que si tiene techo, si tiene ropa y si tiene comida, debe estar alegre, debe sentirse contento y debe sentirse bendecido, porque son las maravillas y son las cuerdas del amor de Dios las que están sobre nuestra vida. Pero cuán a menudo nos quejamos, cuán a menudo reclamamos a Dios por las circunstancias, y cuán a menudo, hermanos, pensamos que por nuestros propios medios podremos alcanzar los propósitos divinos. Y esas cosas no funcionan así en el mundo espiritual. Es Dios quien va a cumplir su perfecta voluntad si nosotros nos atrevemos a caminar con fe, si damos pasos firmes de fe y de certeza, creyendo en que Dios nos proveerá y nos ayudará en toda circunstancia. Recuerda que esas cuerdas que atrajeron a Jonás, esas cuerdas que por mucho tiempo también hicieron venir al pueblo de Israel, son las mismas cuerdas que nos han traído a los pies del Señor. El segundo llamado de Jonás es una muestra clara también de un amor divino que no se va a extinguir jamás. Es un amor sin fecha de caducidad. Es un amor que va a permanecer y que permanece por mucho tiempo. La primera carta de Juan, vea lo que dice en el capítulo 3, verso 1. Dice lo siguiente: que Dios, el Padre, nos ha dado un gran privilegio de ser llamados hijos de Él. Mirar cuán amor nos ha dado el Padre, dice el texto, que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios entonces se manifiesta en el título inicial que tenemos como hijos. No somos cualquier clase de personas, sino que en realidad Dios nos ha dado una posición digna, una posición relevante y una posición de la cual deberíamos sentirnos contentos también y sumamente agradecidos con el Señor. Los misioneros que van al campo, los que llevan el mensaje, hermanos, reciben un llamado claro de Dios para llevar y anunciar las misericordias de Él, pero no solo la misericordia, sino también el juicio. Encontramos que dentro del ministerio de Jonás, el mensaje que él habló fue breve, fue claro, fue un mensaje que venía del corazón de Dios, pero fue un mensaje de juicio y fue un mensaje de misericordia a la vez. Lo que usted leía al inicio del mensaje nos muestra claramente que el juicio de Dios y que la misericordia de Dios van de la mano. Cuando Jonás llega y comienza a predicar y a decirles: de aquí a 40 días vendrá una destrucción, viene un juicio sobre la ciudad. Ahí encontramos en esa palabra de 40 días la advertencia clara de Dios. Y creo yo, desde un punto de vista muy personal, querido hermano, que 40 días es un tiempo razonable para que ellos puedan escuchar el mensaje de advertencia del corazón de Dios. Dios les dio con claridad, hermanos, una oportunidad
para que en el pensamiento y en la razón del hombre ellos pudieran digerir el mensaje que se estaba anunciando. Vemos en la historia del Antiguo Testamento que durante 120 años, mientras Noé construía el arca, se anunció el mensaje, pero la gente lo ignoró. La gente lo tomó, hermanos, como cosa nada. Durante 120 años la gente no creyó en el mensaje que Noé estaba proclamando y anunciando a gran voz entre el pueblo. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca, hasta el tiempo de Noé, habían visto descender lluvia, agua del cielo. Si a usted le dice va a llover, sabe usted que hay un ciclo en la naturaleza y vendrá la lluvia, porque es natural que cada año y en cierto periodo del año descienda lluvia. Pero si a alguien le dice del cielo descenderá fuego, del cielo va a llover pero va a ser lumbre, mucha gente le va a ignorar. Solo tal vez algunos cuantos creerán. Si usted habla el mensaje y advierte acerca de la segunda venida de Cristo, si usted predica de que el Señor vendrá por su pueblo sin mancha y sin arruga, la gente lo tomará por loco. La gente en algunos casos se burlará. Algunos serán escépticos, otros le van a ignorar. Algunos también van a aceptar el mensaje que usted está proclamando, pero una gran mayoría muy probablemente no creerá en lo que usted está anunciando. Lo que vemos en la Biblia y lo que vemos en la historia de Jonás es una advertencia muy parecida a la advertencia que estamos dándole a este mundo, a esta generación, diciéndole: arrepiéntete porque Cristo vendrá por segunda vez. Necesitas vivir de una manera diferente, pero mucha gente ignora ese mensaje. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está, hermanos, la plenitud de esa misericordia, mostrando misericordia a Dios, pero también mostrando juicio, diciendo: si no hay arrepentimiento, vendrá el juicio. Y es lo que Dios está diciéndole a esta generación también. Necesitas arrepentirte para que no vayas a una condenación eterna. Es decir, que cuando predicamos la salvación, cuando evangelizamos a alguien, estamos predicando juicio, pero estamos predicando salvación también. Estamos llevando misericordia también sobre ellos, porque Dios es un Dios de alta misericordia. Es un Dios que se preocupa por la salvación del hombre. Leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el ser humano es creación de Dios, hombres y mujeres, y es razonable pensar en que si es creación de Dios el hombre, Él no desea que el hombre venga a una destrucción. Él no quiere la destrucción del mundo, ni tampoco quiere destruir al hombre pecador. Sin embargo, es el hombre quien no acepta este mensaje, y es el hombre que toma su propia decisión respecto a cómo va a vivir. Encontramos en este llamado que Dios le hace un mensaje que, aunque en su contenido fue muy breve, sí fue un mensaje que impulsó y fue un mensaje que tuvo una gran influencia y un gran impacto en el corazón de los oyentes. Vamos a ver rápidamente la respuesta del pueblo. La Biblia nos dice que el pueblo creyó a Dios. Hubo un despertamiento, hermanos, en ellos, y comenzaron a tener credibilidad en el mensaje que Jonás estaba hablando. Tanto y principalmente resaltaré la vida del rey. Cuán importante es que el mensaje que hoy proclamamos llegue a nuestros gobernantes, a las naciones, pero principalmente a aquellos quienes nos gobiernan. Pablo nos exhorta a que levantemos oraciones por los gobiernos. Hermano, sea cual sea el color político que usted tenga, la responsabilidad que hay en cada creyente, en cada hijo de Dios, es orar por sus gobiernos. Levántese en clamor y levantémonos en intercesión a favor de los que tienen que tomar
decisiones y tienen la responsabilidad de llevar correctamente la vida de esta nación. Hay un gobierno nacional, hay un gobierno local en el estado y en el municipio, y tenemos que levantarnos para clamar a favor de sus vidas. Son humanos, se van a equivocar, van a hacer cosas incluso que nos lastimen. Responsabilidad que necesitamos tomar es clamar a favor de ellos. Y cuán importante, hermanos, es la oración, porque la oración cambia las cosas. Oremos a favor de sus vidas. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque encontramos que el rey en turno, cuando escucha el mensaje de Jonás, es el que se levanta a establecer una ley nacional y convoca al pueblo a poder humillarse delante de Dios. Leemos que se vistieron de cilicio y proclamaron un ayuno. Comenzaron a buscar el rostro de Dios. Lo que vemos acá, y lo voy a decir en este escalafón de pasos: primero escuchan, después ellos creen, se humillan y comienzan a buscar a Dios mediante el ayuno. Si usted ve la referencia, dice que hasta los animales ayunaron. Lo que entendemos aquí es que cuando en los tiempos de Jonás y en ese punto de la escritura, llevaban animales a hacer lo que el rey en turno estaba haciendo, de no darle comida, y que participaran dentro de ese ambiente espiritual que se estaba generando y de esa credibilidad que estaban dándole a la palabra, es porque había un duelo. Era muy común que los animales se utilizaran en los momentos de duelo, en duelos fúnebres. Y por eso lo que estamos viendo acá es un dolor, hermanos, de un funeral. Algo así es lo que estamos mirando acá. Que el pecado que había llegado hasta la presencia de Dios, y el mensaje del juicio que vendría sobre ellos, y el mensaje que Jonás pudo transmitirle al pueblo, fue tal que ellos comenzaron a sentir un dolor y una carga tan profunda, muy parecida al dolor de la pérdida de un ser querido. Lo que Jonás nos está enseñando hoy es que ese mismo dolor debe aparecer en esa misma magnitud cuando el mensaje de la predicación del evangelio aparece en la vida de los que han pecado. Debemos sentir un dolor tan inmenso, tan profundo, que nos lleve a buscar una solución y nos conduzca, hermanos, hacia un cambio verdadero. Arrepentimiento es una palabra que cuando buscamos su significado, nos lleva, hermanos, a ver la realidad de un cambio de rumbo en la vida de una persona. ¿Se imagina entonces lo que ellos estaban haciendo? La respuesta que dieron no solo fueron lágrimas, no solamente fueron palabras de credibilidad, no solamente fue la expresión de una humildad o de una humillación pasajera o vana. Lo que ellos están mostrando aquí, hermanos, es en realidad una sincera vida de arrepentimiento. Creyeron en realidad en las palabras y en el mensaje, no de Jonás, sino de Dios a través de Jonás. Se humillaron y dijeron: Señor, hay tanto dolor en mi vida por el pecado que he cometido. Y así pudiéramos imaginar ese cuadro. El gran problema es que en la iglesia, dentro de la iglesia, o a veces fuera de ella, donde hay vidas no salvas, pecadores, ya no hay un dolor por causa del pecado. Lloramos y sentimos dolor por las consecuencias de él, porque sabemos que el pecado trae consecuencias. Pero lo que más
nos conflictúa, o lo que más nos genera problemas y dolor y desánimo, ¿sabe qué es? Las consecuencias que generan las acciones del pecado. Pero hay un grave error en eso, porque deberíamos atacar directamente la raíz del problema, lo que en realidad está representado ahí, hermanos, como la totalidad del problema en nuestra vida, y no solo llorar por las consecuencias que el pecado genera. Y voy a decírtelo de la siguiente manera. Imagínate tú que tienes probablemente 10 años luchando con el problema del alcoholismo. Estás luchando, vienes a la iglesia, quizá levantas tus manos, oras y estás luchando terriblemente con ese problema. Pero tu problema te ha rebasado a tal grado que atropellaste a una persona. No la mataste, pero quizá estuviste a punto. Tu problema de alcoholismo es tan severo que destruiste un carro nuevecito, lo chocaste por ahí, lo hiciste pedazos y hubo pérdida total del vehículo. Tu problema es tan severo del alcoholismo que no has podido, hermano, dejar, o amigo o hermana, de golpear a tu esposa o a tus hijos violentamente, y has creado en tu hogar problemas, conflictos tan difíciles. Has roto el corazón de tu familia y hay solamente una vida de apariencia. Y lloras y dices: yo quiero un cambio. Pero quizá muchas veces lo que lloras son las consecuencias. Lloras porque dañaste un automóvil. Lloras porque atropellaste a alguien y dices: ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? Lloras porque te das cuenta de lo que has creado, y lo usaré en este término, un infierno en tu familia, en tu casa. Y lloras por las consecuencias, porque ves el dolor en los ojos de tus hijos, porque ves la destrucción que has causado en tu mujer, porque ves cómo estás sumergida en la depresión, y lloras por las consecuencias de las acciones y las consecuencias del pecado mismo. Pero lo que ellos están mostrando aquí no es una humillación ni un dolor de duelo, hermanos, parecido al del funeral, lo reitero, por las consecuencias del pecado, sino lo que en realidad vemos es que ellos descubren la condición de su propio corazón y de su propia vida. Lo que ellos están viendo ahí es una necesidad. Están siendo puestos, como Santiago dice, la Biblia es un espejo. Están mirando las cosas horrendas, hermanos, que ellos representan, o lo que ellos son. Están mirando la raíz y no solamente las consecuencias de. Están mirando lo profundo de la situación. Y eso los lleva a decirle a Dios: creemos en lo que nos estás diciendo y ayúdanos. Hasta este punto explicaré en breve, para ir finalizando, que muchas veces por eso hay conversiones que no son duraderas, porque vienen a la iglesia, lloran, levantan sus manos, pero lloran muchas veces las consecuencias del pecado o lo que el pecado genera. Pero lo que en realidad deberíamos el día de hoy entender y profundizar en ello es saber lo que yo soy y en lo que me he convertido, lo que yo represento, lo que yo he hecho, hermanos, y en lo que realmente yo necesito que Dios me cambie, me procese, me tenga, si es necesario, que meter por el vientre de un pez o por una licuadora y me tenga que moler para cambiarme totalmente. Porque decimos: cambia mi carácter, pero muchas veces no estamos dispuestos a que Dios nos meta a la licuadora y nos procese de una forma tal que en realidad Él nos cambie desde lo más interno y desde donde más duele. Decimos: cambia mi orgullo,
Pero ante un ejercicio donde Dios intenta cambiar nuestro orgullo, nos violentamos y sale lo que no debería salir de nuestra vida. Y Jonás lleva el mensaje, y el rey y el pueblo lo entienden y saben que necesitan realmente humillarse y pedirle a Dios que los cambie de raíz desde lo más profundo. Finalmente, la respuesta de Dios es que Dios los perdona. Hay una palabra ahí que nos daría para otro mensaje acerca de la inmutabilidad de Dios. Es decir, si Dios cambia de proceder, porque dice el texto en el verso 10 que Dios se arrepintió de hacer un mal sobre la vida de Nínive. Y por mucho tiempo hemos dicho que Dios no cambia, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y hemos hablado de la gran inmutabilidad de Dios. Pero lo que el texto nos dice en cuestión, y lo voy a resumir en esto, es que Dios sintió dolor, hermano, un dolor profundo cuando dice se arrepintió. Esa palabra nos lleva al dolor que Dios siente por las consecuencias que vendrán sobre aquellos que no se arrepienten y no vienen delante de Él. Jonás tuvo que llevar el mensaje, el misionero, el hombre de Dios, los misioneros de estos tiempos tienen que llevar el mensaje también, y tienen que hablar la verdad con misericordia, pero con firmeza también. Y entonces Dios trajo perdón sobre la vida del pueblo. Vio Dios lo que el pueblo hizo. El pueblo se arrepintió, el pueblo se humilló, el pueblo, hermanos, estuvo ahí creyendo en lo que Dios había hablado. Y entonces Dios hizo algo en la vida del pueblo de Nínive. ¿Sabe cómo lo voy a terminar hoy el mensaje? Diciendo esto. Cuando leemos la carta de Nahum, el libro profético de Nahum, nos damos cuenta que muchos años después Dios destruye Nínive. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos se arrepintieron. Pero con el paso del tiempo, Nínive volvió a hacer lo mismo. Y en Nahum se relata una historia triste, porque vemos cómo Dios finalmente trajo un juicio muchísimos años después del mensaje del misionero y profeta Jonás. ¿No será que esta pueda ser una advertencia también para los pastores, para los líderes, para la iglesia en general, en donde Dios nos dice que mantengamos nuestra vida en constante perseverancia a Él, y que nos mantengamos firmes en el camino que Él nos ha trazado, y que atendamos el llamado santo, el llamado a su servicio, el llamado a la comisión que nos ha entregado, hermano, y que nos ha confiado, y que permanezcamos en ese caminar hasta que Él venga por nosotros. Querida iglesia, ponte en pie, por favor. Dios nos llamó un día al arrepentimiento y decidimos arrepentirnos y decidimos buscarlo. Pero Dios no es un Dios sanguinario quien intente destruirnos por faltas o errores o algunos deslices o pecados que cometamos. Dios nos dará advertencias. Dios tratará con nosotros. Dios nos procesará. Dios nos enseñará. Pero antes de que venga un juicio o una reprensión fuerte de Dios, Él nos advertirá lo que tenemos que corregir y lo que estamos haciendo equivocadamente. Que hoy podamos pensar juntos en las advertencias de Dios sobre nuestra propia vida y nuestro propio llamado, y que pensemos también en que no es el tiempo de vivir de los recuerdos del pasado, sino que debemos comenzar
hoy, hermanos, comenzar a escribir algo nuevo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y que si nos hemos arrepentido, mostremos esas evidencias claras de ese arrepentimiento hasta que Cristo venga por su iglesia y Él nos recoja a un lugar mejor. Cierra tus ojos solo por un momento. El misionero y su mensaje nos refleja y nos muestra un claro llamado, como el llamado que Dios nos ha hecho en la gran comisión. Podamos participar y no justifiquemos y no levantemos razones que no tienen validez. No intentemos argumentar delante de Dios en relación a la falta del cumplimiento de nuestra tarea. Más bien levantémonos. El día de hoy tomemos lo que Dios nos habla y a lo que Dios nos alienta. Pensemos en nuestra propia conversión y en nuestra propia experiencia. Pensemos por un momento en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en el arrepentimiento que hemos manifestado delante de Él. Pensemos, hermanos, sobre el plan de Dios sobre cada uno y aceptemos su voluntad. Permitamos que Él haga en nosotros y con nosotros lo que Él ya ha establecido en su infinita omnisciencia, omnipotencia y en la inmutabilidad de Dios. Pensemos, Dios no cambia, y aun cuando usted y yo cambiemos muy a menudo, aun cuando nuestra escala de valores y nuestra propia fe en el Señor cambie, aun cuando cambiemos nuestra manera de ver a Dios y nuestra búsqueda en Dios, aun cuando hayamos hecho muchos cambios en nuestra vida, Él permanece fiel en todo momento. Él es el mismo, y lo que ha prometido que hará, Él lo hará como lo ha dicho. Hermano, levanta tus manos un momento y voy a invitar al equipo de alabanza. Quiero que comiences a orar. Ellos nos van a ayudar a ministrar. Quiero que comiences a orar ahí en tu lugar, todos de pie y con sus manos levantadas, y comencemos a orar a Dios por un momento. Comencemos a clamar el nombre de Dios por un momento y comencemos a invocarle a Él y a decirle: no solo quiero llorar consecuencias, no solo quiero, Señor, entristecerme por los actos o las acciones o las consecuencias de lo que he hecho mal o de lo que el pecado ha producido como un fruto en mi vida. En realidad lo que quiero es reconocer lo que yo soy delante de ti, en la condición en la que me encuentro, y desde ese reconocimiento real quiero humillarme y buscarte y decirte como el pueblo de Nínive: cámbiame. Lo que ellos vieron fue un terrible dolor, porque se dieron cuenta lo que eran, lo que representaban delante de Dios, y cuando se percataron de esa verdad, cuando fueron confrontados con esa realidad, fue que dijeron: cámbiame, cámbiame. Sintieron un dolor tan fuerte que clamaron a Dios y pidieron un cambio y dijeron: cámbianos, porque el arrepentimiento es cambio de rumbo. Metanoia del griego, cambiar el pensamiento, la opinión, la acción, el corazón. Es cambiar todo, es cambiar nuestra manera de vivir.